sirva, pónganle me gusta, compartan con sus facu amigos y todo lo que ya saben, que a mí me reayudan. Les mando un besote enorme y dale que se aprueba, amigos. Bueno, vamos con el primer ejercicio. Dice: un sonido produce un nivel de sensación sonora de 70 decibeles. Indique cuál será el nivel de sensación sonora también en decibeles y la intensidad de dicho sonido se reduce a la mitad. Entonces, ¿el plan cuál va a ser? Buscar la intensidad de sonido cuando el nivel de sensación sonora sea 70 decibeles y después reducirlo a la mitad para conocer el nuevo nivel de sensación sonora. Entonces, el paso 1, vamos. ¿Qué tenemos que hacer? 70 decibeles, que es el nivel de sensación sonora. ¿Cómo era la fórmula? Era 10 decibeles por logaritmo de I sobre I sub 0. ¿Qué es esto? Esta es la intensidad y esta es la intensidad mínima que ya me la dan de dato, ¿sí? Así que, ¿qué procedo a hacer? A despejar, porque I sub 0 ya lo tengo. La intensidad mínima siempre es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado, o a mí me gusta directamente ponerla así, que es lo mismo. 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Entonces, ¿cómo arranco a despejar esto? Bueno, esto que está multiplicando pasa dividiendo. Me queda 70 decibeles dividido 10 decibeles. Entonces acá esto me va a dar 7. Igual al logaritmo de I sobre 10 a la menos 12. Entonces acá como despejo, el logaritmo siempre está en base 10. En este caso, ¿no? Cuando no nos aparece la base. Entonces, usamos definición del logaritmo, que es hacer esto elevado a esto es igual a esto. Yo le digo la calecita. 10 elevado a la 7 igual a I sobre 10 a la menos 12. ¿Sí? Entonces hago la calecita y me queda 10 a la 7 igual a I, que es la intensidad, que es lo que quiero despejar, dividido 10 a la menos 12. Watts sobre metro cuadrado. Y bueno, listo, ¿no? Porque esto que está dividiendo lo pasamos multiplicando, ¿no? Bueno, ahí lo dejé un poco más lindo escrito. Y ahora o calculas directamente 10 a la menos 12 por 10 a la 7 o usas propiedades de la potencia. A mí me gusta usar propiedades de la potencia, me parece más rápido. Yo tenía un producto, ¿no? Un producto de igual base. Si yo tengo 10 a la menos 12 por 10 a la 7, sumo las potencias y me queda 10 a la menos 12 más 7. Y esto me da 10 a la menos 5. Así que bueno, el nuevo nivel, perdón, la nueva intensidad es 10 a la menos 5 watts sobre metro cuadrado. ¿Sí? Bueno, esto sucede al principio. Ahora me está diciendo que esa intensidad se reduce a la mitad. Por lo tanto, esta intensidad, si se reduce a la mitad, ¿cuánto va a valer? Y bueno, ya en el caso 2, tengo que dividirla por 2. O sea, la nueva intensidad va a ser 10 a la menos 5, la anterior, dividido 2, ¿sí? Que esto te va a dar 0,00005, creo. Si haces la cuenta, o directamente déjalo así expresado. 10 a la menos 5 sobre 2, que es lo mismo que un medio por 10 a la menos 5. Es lo mismo. Bien. Y ahora, cuando tengo el nuevo nivel de... Perdón, la nueva intensidad, ¿qué hacemos? Y bueno, si me pide el nivel de sensación sonora, tengo que volver a escribir la fórmula de nivel de sensación sonora, ¿sí? ¿Que a cuánto es igual? A 10 por... Usamos la misma fórmula. 10 decibeles por el logaritmo de la intensidad, que me dio esto de acá, un medio por 10 a la menos 5, dividido la intensidad mínima, que me la dan de dato acá, 10 a la menos 12. ¿Sí? Obviamente esto está en watts sobre metro cuadrado, acá también, pero se simplifica. Bien, entonces ahora hay que hacer estas cuentas. Me queda que el nuevo nivel de sensación sonora son 10 decibeles por el logaritmo de esto de acá. También o lo haces de una en la calcu y te va a dar, o a mí me gusta usar propiedades de la potencia, misma base. Si tengo estos exponentes, ¿qué hago con ellos? Los resto, ¿no es cierto? Entonces, nada, me va a quedar logaritmo de un medio por 10 a la, y ahora hago la resta, menos 5. Menos 12, me queda menos 5 más 12, ya que menos y menos es más, ¿no? Menos 5 menos 12, me queda menos 5 más 12, ¿sí? Y esto me da 7. Así que me queda esta cuentita, que también la puedes hacer. Te queda el logaritmo de un medio por 10 a la 7.
que esto me dio más o menos 6,69. Y si yo lo multiplico por 10, ahora sí, el nuevo nivel de sensación sonora es 10 por 6,69 decibeles, por lo tanto me queda más o menos 66,9 decibeles. Y ahí estamos. Bueno, vamos con este ejercicio. Dice, un mol de gas ideal monoatómico. Entonces ya tenemos el dato de N. N, que son los moles, es 1. Se encuentra a una presión de 1 atmósfera y 300 Kelvin, se expande isobáricamente. O sea, isobáricamente es que la presión va a ser constante. Entonces, si yo tengo que hacer una gráfica de la situación, la típica gráfica de presión versus volumen, que tengo la presión, vamos a poner en atmósferas, y el volumen en litros. Entonces, me dice, se encuentra una presión de 1 atmósfera y 300 Kelvin. Entonces, situación 1, ponele acá, el volumen no lo conocemos, vamos a ponerle B inicial. Está a una presión de 1 atmósfera. Acá, en este punto. Y la temperatura acá es de 300 Kelvin, no nos olvidemos, ¿sí? Vamos a llamarlo punto A. Entonces, la temperatura en A lo anotamos acá, 300 Kelvin. Se expande isobáricamente, o sea que va a mantener la presión constante durante un tramito. Y dice que el BO disminuye su presión a volumen constante, o sea que el volumen se va a mantener constante. Aparte dice que disminuye su presión, por lo tanto va a ir para abajo, no hacia arriba, ¿sí? Porque la presión aumenta disminuye en este sentido. Así que si disminuye su presión a volumen constante, la gráfica me va a quedar algo así. Entonces, este segundo tramo es recorrido de esta manera. ¿Sí? Ahora, a ver, llamemos a este el punto B y a este el punto C. Bueno, alcanzando, dice la mitad del valor de la presión inicial. O sea, que llega a este punto y de cuánto va a ser la presión. Si en este punto era 1 y en este también, ¿no? Entonces, si ahora disminuye su presión a la mitad, en el punto C va a ser la mitad de 1, que la mitad de 1, ¿cuánto es? 0,5. ¿Sí? Bueno, ahora dice, finalmente vuelve al estado inicial isotérmicamente. O sea que tenemos una isoterma de AC. Entonces, ¿qué quería decir la isoterma? Que la temperatura es constante. Por lo tanto, si la temperatura en A era 300 Kelvin y la temperatura en C es la misma que la temperatura en A porque es una isoterma, la temperatura en C también va a ser de 300 Kelvin. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos un volumen que no sabemos cuánto vale, ¿no? Vamos a poner B final, porque no tenemos información. Nada más sé que al principio se expande isobáricamente y no sabemos más nada qué volumen llega. Bueno, listo, dice todo el ciclo es reversible, me dan los datos, pongamos también de dónde hacia dónde va, el sentido, digamos, las flechitas. Entonces me pide el calor intercambiado en el ciclo. Entonces habría que calcular el calor de A a B, de B a C y de C a A en cada tramo. Entonces el calor de AB. Para hacer el calor de AB, la fórmula en una expansión isobárica es esta, ¿no? Entonces es el valor de CP, que CP lo calculamos así, 5 medios por R, que acá R me dicen que es 8,31 Joule sobre mol por Kelvin, ¿sí? Por N, que N era los moles, un mol, por la temperatura final, que no la conozco, menos la temperatura inicial. O sea, la temperatura final sería la temperatura en B, ¿no? En este tramo. Y la temperatura en A la conozco, me la dan acá de dato, 300 Kelvin. ¿Sí? Entonces es el momento de empezar a buscar datos que no conocemos. Por ejemplo, si yo en el punto A, fíjate que tengo la presión, tengo la temperatura, me faltaría el volumen, podría calcularlo, ¿no? ¿Cómo lo podría calcular? Con la ecuación de los gases ideales. Entonces, esto lo vamos a dejar para después, porque nos van a faltar varios datos, como la temperatura en B y los volúmenes. Así que directamente acá vamos a hacer primero los cálculos con la fórmula de gases ideales. Entonces, para, qué sé yo. Y bueno, yo tengo la fórmula de gases ideales que me dice la presión en A por el volumen en A es igual a N, que son los moles, que es 1, por R, que es la constante, por la temperatura. Que la temperatura la tengo y son 300 Kelvin. La temperatura en A. Entonces, la presión en A es una atmósfera. Bueno, el volumen en A no lo conozco. N es un mol.
R me lo está dando acá de dato del ejercicio. Me dicen que es 8,31 Joule sobre mol por Kelvin. ¿Sí? También podría usar esta, 0,082. Quizás me conviene esta porque tiene litro y atmósfera. Así que vamos a usar, que son los datos que tenemos acá, en litro y atmósfera. Entonces, usemos esa. 0,082 litro por atmósfera sobre Kelvin por mol. ¿La temperatura en A la tengo? No. Digo sí, 300 Kelvin es este dato que tengo acá. Así que empecemos a despejar. Si yo quiero despejar el volumen en A, me va a quedar todo esto dividido una atmósfera, ¿sí? Porque esto que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Entonces empezamos tuki a simplificar y me va a quedar el resultado en litros, ¿sí? Así que hagamos las cuentitas. Me queda, básicamente, como tengo un por 1 y un dividido 1, tengo que hacer 0,082 por 300 nada más. Y eso me termina dando 24,6. ¿Qué unidad entonces? Litros, ¿sí? Bien. Bueno, entonces ahora como ya tengo el volumen en A, podría calcular qué va a pasar con B. ¿Cuál es la temperatura y cuál es el volumen en B? Pero fíjate que no tengo muchos datos, porque acá en B me faltan dos datos. Me falta el volumen y me falta, dijimos que la temperatura. Así que al tener dos incógnitas me conviene más saber quizás este tramo de la isoterma, porque yo ya tengo la temperatura en A, tengo la temperatura en C, me faltaría nada más el volumen en C, porque la presión ya la tengo. Así que como tengo más información del tramo CA que del tramo AB, aparte fíjate que el volumen en B es igual al volumen en C, ¿sí? Entonces ya conociendo el volumen de C, ya tengo el volumen de B. Entonces usemos el tramo de la isoterma. Pero ahora usemos las ecuaciones de los gases ideales que me relacionan una situación inicial y una final. Yo sé que P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2, ¿sí? Entonces el estado inicial sería en C. La presión en C por el volumen en C sobre la temperatura en C es igual a la presión en A por el volumen en A sobre la temperatura en A. Ahora, ¿qué es constante acá? Si es una isoterma de C a A, tengo constante la temperatura. Así que esto se simplifica. Lo que es constante, chaucito adiós, se simplifica y nos queda esta fórmula de acá. La presión 1 sería la presión en C, que es 0,5 atmósferas. El volumen 1 sería el volumen en C, que no lo conozco. La presión 2 sería a la presión con la que llego en el punto A, o sea, una atmósfera. Y el volumen 2 es el volumen que acabo de calcular acá, 24,6 litros. ¿Sí? Es el volumen, o sea, el volumen 2 es el volumen en A. Bueno, y ahora hacemos la cuenta. Paso esto dividiendo, esto acá, esto pasa dividiendo, y vamos a simplificar atmósfera con atmósfera, y me va a quedar 2 por 24,6, todo eso dividido 0,5. Entonces me queda 2 por 24,6 dividido 0,5 y me dio 98,4 litros. ¿Sí? Así que el volumen en C es 98,4 litros, que coincide, como es acá una isocora, coincide el volumen en C con el volumen en B. ¿Sí? Son iguales. Bueno, listo. ¿Y qué dato me faltaba? Me faltaba la temperatura en B, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para buscar la temperatura en B? Vamos a seguir prolongando esta cuentita que todavía no la podemos hacer, porque necesitamos la temperatura en B. Para conocer la temperatura en B, fíjate que puedo usar el tramo de la evolución isobárica. Yo sé que se mantiene constante la presión, entonces, ¿qué me va a quedar? Presión en A por volumen en A sobre temperatura en A es igual a presión en B por temperatura en B por volumen en B sobre temperatura en B. Y ahora, como se mantiene constante, como dijimos que se mantiene constante la presión, entonces este término desaparece. Entonces me va a quedar volumen en A, que el volumen en A ya lo calculamos, ¿sí? El volumen en A es 24,6 litros, sobre la temperatura en A, que la temperatura en A la tengo acá, son 300 Kelvin, es igual al volumen en B, que el volumen en B es el que yo quiero despejar. Perdón, el volumen en B ya lo calculamos acá, 98,4 litros, porque calculamos el volumen en C que era igual al volumen en B porque se mantenía constante, 98,4 litros.
Y bueno, amigos, nada más me queda calcular la temperatura en B. Cuando tengo una ecuación así, te conviene lo que yo digo multiplicar cruzado. Tipo, esto por esto es igual a esto por esto. Entonces me va a quedar 24,6 litros por la temperatura en B es igual a 98,4 litros por 300 Kelvin. Entonces, esto que está multiplicando pasa dividiendo. Tuki se simplifica y te va a quedar 98,4 por 300 dividido 24,6. Y esto me dio un total de 1200, que unidad Kelvin. Bueno, y ahora sí que tenemos todos los datos, podemos agarrar y hacer todas nuestras cuentitas. Yo sé que es una fiaca buscar todos los datos, pero no queda otra. Acá me arrepentí, viste que la formulita del calor de AB en la evolución isobárica era así. Bueno, pongamos CP era... Acá está. CP era 5 medios de R. R, pongámosle 0,082 litros por atmósfera sobre Kelvin mol por las unidades que tenemos en vez de Joule, ¿sí? Entonces, me queda 5 medios por 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol. Y ahora sí. Y la temperatura en B ya la tengo, la acabo de calcular. Me quedó 1200 Kelvin. Así que acá voy a poner 1200. ¿Sí? Bueno, entonces esto me va a quedar 5 medios por 0,082 me da esta cuentita de acá, mol con mol se va, me quedó 0,205 litros por atmósfera sobre Kelvin por, y la resta entre esto me da 900 Kelvin. Así que Kelvin se va con Kelvin y me queda 0,205 por 900. Esto me dio un total de 184,5, que unidad litro por atmósfera, ¿sí? Litro por atmósfera. Bueno, bien. Entonces, ya acá conseguimos el valor de Q de AB. Ahora vamos por el valor de Q de B a C, ¿sí? Que como tengo de B a C una isocora, Q es igual a delta U, que tengo esta fórmula. CB, que CB lo tengo acá, es 3 medios por R, entonces me queda 3 medios por R, que es 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol, ¿sí? Y dice, bueno, por M, que M es lo mismo que N, que es la cantidad de moles, que dijimos que es un mol, por temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, la temperatura en C la tenía es 300 Kelvin y la temperatura en B es 1200 Kelvin. Así que me queda 300 Kelvin menos 1200 Kelvin, ¿sí? Así que hacemos las cuentitas acá. Y esto me dio, acordate que también mol se va con mol, Kelvin seguir con Kelvin, y me va a quedar en litro por atmósfera. Y bueno, esto me dio menos 110,7 litro por atmósfera. Negativo. Que era obvio porque disminuía su temperatura aparte. Bueno, entonces ahora vamos por el último tramo, que es el valor de Q acá, en la isotérmica, ¿sí? Que el Q es lo mismo que el trabajo, que se calculaba así. Entonces vamos a hacer el tramo de la isoterma. Q de CA era N por R por T. O sea, Q de CA en realidad es lo mismo que el trabajo de CA, que lo puedo calcular como N por R por T, por el logaritmo natural de B final sobre B inicial. ¿Sí? Entonces, N es un mol. R es 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol. La temperatura en C, acordate que era 300 Kelvin, por logaritmo natural de B final era este. O sea, si yo voy de CA, vamos a acá ponerle los valores. El volumen en A era 24,6, medio acá, y el volumen en C era 98,4. Así que si yo voy de CA, mi volumen final es 24,6 y el inicial es 98,4, ¿no? Entonces me queda 24,6 dividido 98,4. Obviamente litro, pero se termina simplificando, ¿sí? Así que bueno, hagamos esta cuentita de acá. Bueno, simplificadas igual a antes, ¿no?
Bueno, y esto me dio menos 34,1 litros por atmósfera. ¿Sí? Así que el valor de Q total es la suma de todos los tramos. Obviamente que hay otra manera de hacerlo, sí. Después lo voy a decir al final. Pero ahora hagamos esto. Entonces me queda 184,5. Q total es 184,5 litros por atmósfera. Más menos 110,7. Así que ponemos menos 110,7 litros por atmósfera. Más menos 34,1. Bien. Y bueno, no queda otra que hacer esas cuentas. 184,5 menos 110,7 menos 34,1 me dio 39,7 litros por atmósfera. Ojo que el resultado acá me lo piden en calorías. Entonces, ¿qué pasaje tenemos que hacer? Creo que ya nos dicen acá. No nos dicen. Ok. Bueno, acordate de este pasaje. Si multiplicas directamente por 24, 24,2, aprox, ya pasás de litro por atmósfera a calorías. Así que hacemos el producto y me da 960,74 calorías. ¿Sí? Bueno, y ahora otra manera, ¿no? Porque todo muy bonito, pero esto es un ciclo. De última podía usar fórmulas del ciclo. Que en un ciclo lo que sucedía era esto, ¿no? Si yo tengo un ciclo así, de A a C, lo que era el valor de Q, que es lo que queremos calcular, era el trabajo. Era lo mismo que el trabajo. O sea que el trabajo es el área, encima el trabajo es el área del ciclo. O sea, que con conseguir el área esta, ya estábamos para este ejercicio, ¿sí? Entonces, quizás era más rápido calcular el área que el valor de Q uno por uno, pero quería hacerla de las dos maneras, pues siempre hay varios caminos posibles. Entonces, la otra posibilidad era calcular el trabajo directamente y listo. O sea, fíjate, el trabajo de A a B es el área, o sea, vendría a ser la base por la altura. Si vos te fijás y usábamos este camino, nos iba a quedar que para el trabajo en el tramo AB, voy a hacer las cuentas rápido, el trabajo en el tramo AB es esta fórmula o el área, que es lo mismo, que es la base por la altura. Entonces, la altura es 1 y la base es la resta esta. O sea, es 98,4 menos 24,6. Y esto me dio 74,1 litros por atmósfera. Mirá qué rápido que lo estoy haciendo, ¿no? Por eso era mejor ese camino. Ahora, el trabajo de B a C, como es una isocora, no hay trabajo. ¿Sí? El trabajo es 0, así que no me importa. Y ahora, el trabajo de C a A es una isotérmica. Y el trabajo ya lo calculamos, porque la fórmula de trabajo era esta, que era lo mismo que la fórmula de calor. Así que el trabajo de C a A era, lo calculamos acá, era menos 34,1. ¿Sí? Así que si vos tenías, bueno, el trabajo de B a C nos dio 0, dijimos, y el trabajo de C a A nos da menos 34,1 porque lo calculamos acá. Entonces, si haces las cuentas, te queda 74,1 menos 34,1. Y eso me dio 40, que es como casi lo mismo que esto. Así que fíjate que de esta manera también era una opción. Calculando el trabajo, como yo sé que en un ciclo el valor de Q es el trabajo, entonces yo podía calcular el trabajo en cada tramo, ya que el área del ciclo no lo puedo calcular, no puedo calcular esta área porque tengo una isoterma y no sabemos cómo calcular eso. Entonces, calcular el trabajo, sumada todo, el trabajo de B a C encima de 0, que eso es un golazo, el trabajo de A a B me dio 74,1 y el trabajo de C a A ya lo calculé acá porque era lo mismo que Q y me dio menos 34,1. Entonces, si sumo esto más esto más esto, me da más o menos 39,7 o 40 aproximado, ¿sí? Que bueno, nos terminaba dando lo mismo. Así que bueno, ahí te di dos maneras de hacerlo. Siempre me gusta dar dos porque también se puede hacer de esta manera y va a estar bien. Bueno, vamos con este. Dice, se tienen 3 cargas alineadas horizontalmente en el vacío. La primera es de 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. La segunda, bueno, aparentemente vale lo mismo, la misma carga, pero se ubica 3 micrómetros a la derecha de la primera. La tercera carga es lo mismo, pero fíjate que es negativa, ubicada 4.000 nanómetros a la derecha de la segunda. Entonces vamos a hacer un diagrama. Tengo la carga 1
de 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. La segunda vale lo mismo y está ubicada a 3 micrómetros a la derecha de la primera. Acá, acordate que micro, para pasar, por ejemplo, de micrómetro a metro, de microfaradios a faradios, multiplicamos siempre, anótatelo, por 10 a la menos 6. Entonces, acá de acá a acá voy a tener una distancia de 3 por 10 a la menos 6 metros. Y dice que tenemos una tercera carga de menos 1,602, bueno, ubicada a 4.000 nanómetros, lo mismo. Si yo tengo nanómetros, nano viene de 9. Si yo lo quiero pasar a metros, hay que multiplicar por 10 a la menos 9. Entonces tengo otra tercera carga, una carga 3. Perdón, porque dice que está ubicada a 4.000 nanómetros a la derecha de la segunda, o sea, en realidad está acá. Sí, porque esta es la carga 1, la carga 2 y acá la carga 3. Entonces, de acá a acá tengo una distancia de 4.000 por 10 a la menos 9 metros, ¿sí? Me quedó como un poco desfasada la gráfica, vamos a moverlo para acá. Porque yo pensé que iba a ser a la izquierda de Q1 y no sucedió. Ahí va. Ahora sí está más bonita. Bueno, y la carga 3 dice que vale lo mismo pero negativo. ¿Sí? Me pide calcular en newtons el módulo de la fuerza electrostática entre la carga 1 y 3. O sea, hay que ver la fuerza entre 1 y 3. ¿Sí? Ojo con este tipo de ejercicios, después ahora voy a mostrar, porque te pueden dar de dos maneras. O así que te pide el módulo de la fuerza entre dos cargas, que directamente es hacer la formulita que ya conocemos de la ley de Coulomb, que es la constante por el valor de las cargas siempre en positivo en la ley de Coulomb, recordada, sobre la distancia entre ellas al cuadrado. Pero también en otros ejercicios nos pueden pedir, el valor de la fuerza resultante sobre una carga sola. Entonces, si me piden el valor sobre la carga 2, ¿qué tendría que hacer? Y la fuerza que hay de 1 a 2, la fuerza que hay de 3 a 2 y después la sumo, ¿sí? O si me piden la fuerza resultante sobre la carga 3, ¿qué tendría que hacer? Y la fuerza que hay de 2 a 3, la de 1 a 3 y después sumarla. Acá como nada más me pide la fuerza electrostática entre la carga 1 y 3, solamente hago esto entre 1 y 3. Entonces, ¿cómo sería? La constante K, que es 9 por 10 a la 9, Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por el producto entre qué cargas. Como yo quiero entre 1 y 3, acá, mala mía, quedaría Q1, Q3, o sea, 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb, que es lo que vale Q1, acá, por lo que vale Q3, que hay que ponerlo siempre en positivo. Así que nos va a quedar por lo mismo. Que es lo mismo que hacer que, mirá, que agarrar, copiar esto una sola vez y elevar al cuadrado, ¿no? Como vos quieras. Bueno, dividido la distancia. La distancia, fíjate que va a ser la suma de esta más esta. O sea, me va a quedar 3 por 10 a la menos 6 más 4.000 por 10 a la menos 9. Bueno, y eso, a ver cuánto me da. Me da, a ver, me da un total de 0,000007, o mejor dicho, 7 por 10 a la menos 6. En este caso, todo metros elevado al cuadrado, ¿no? Porque es la distancia al cuadrado. Y bueno, nos queda simplemente hacer esta fórmula. Ojo acá, ¿qué va a pasar con las unidades? Este cuadrado se distribuye, ¿no? Este cuadrado que acabo de borrar se distribuye tanto a la unidad como al numerito. Entonces me va a quedar Coulomb por Coulomb, que es Coulomb al cuadrado, que se va a simplificar con este Coulomb al cuadrado, ¿sí? Metro cuadrado, y me va a quedar todo en newtons. Así que hagamos la cuenta, me queda esto por esto, dividido lo que me dé 7 por 10 a la menos 6, todo al cuadrado. No te olvides de elevar al cuadrado, ¿sí? Y eso me dio 4,71 por 10 a la menos 18. Obviamente, newtons. Y ahí quedó. Bueno, por ejemplo, este que es uno que hice en mis cursos, que nos dan también la misma situación, las tres cargas, y me piden hallar el valor de la fuerza resultante sobre la carga Q2. Entonces, en este caso había que hacer la fuerza que hay de 1 a 2, por lo tanto, planteo esta fórmula. Planteo la fuerza que le ejerce 3 a 2, y me dio esto. Y luego, la fuerza total sería la suma de las dos, ¿sí? Entonces, también nos pueden preguntar
la fuerza resultante sobre una carga. Y en ese caso habría que calcular todas y sumarlas. ¿Sí? Bueno, es eso. Bueno, ejercicio típico de experiencia de Joule, que lo que se tiene que plantear es que el calor, que sería masa por calor específico por diferencia de temperatura, es igual a 2 veces N, que es la cantidad de veces que se va a arrojar 2 pesas desde una altura H. ¿Sí? Así que esta es la fórmula donde peso es el peso de cada pesa, o sea, masa por gravedad. ¿Sí? Entonces, hay que usar esta fórmula. ¿Qué me dice? Se colocaron 1250 mililitros de un líquido. Cuando nos dan así el volumen, seguramente nos dan de dato la densidad del líquido. A ver, ¿dónde está? Acá, ¿viste? Entonces, cuando nos dan el volumen del líquido, podemos obtener la masa. ¿De qué manera? Bueno, sabemos que densidad es masa sobre volumen. Entonces, si despejamos la masa, me queda densidad por volumen. La densidad del líquido es 1200 kilogramos sobre metro cúbico. Y el volumen sería 1250 mililitros, ¿sí? Ahora, siempre te conviene la densidad expresada en gramos sobre mililitros. ¿Cómo hago ese pasaje de kilogramos sobre metro cúbico a gramos sobre mililitro? Divido por 1000. Entonces me va a quedar 1200 dividido 1000 y esto me queda 1,2 gramos sobre centímetros cúbicos o mililitros, ¿sí? Entonces divido por 1000 para llevarlo a esta unidad y me queda 1,2 gramos sobre mililitro por 1250 mililitros, ¿sí? Bueno, entonces ahí directamente agarramos y hacemos ese producto. Me va a quedar 1,2 por 1250 y me da 1500 gramos, ¿no es cierto? Bueno, una vez que tengo la masa, buenísimo, el calor específico lo tengo. A ver, dice de un líquido que aumentó 5 Kelvin, ok. El aumento es la variación de temperatura, ¿sí? Te cuento algo sobre la variación de temperatura. No importa cómo es la variación, no importa en qué unidad lo pongamos. O sea, podemos poner 5 Kelvin o 5 grados centígrados, que es lo mismo. Ahora, si me dan la temperatura por separado, ahí sí tengo que hacer pasajes. Si me dan la variación, o sea, lo que varió, no importa la unidad, ¿sí? Debido al trabajo realizado por las pesas al caer. Ok. O sea, fíjate que acá ya me están dando el trabajo realizado. Ya me están dando el trabajo. El trabajo nos dicen que es esto de acá. Que el trabajo, si te fijas, es lo mismo que las calorías que necesito, o sea, masa por calor específico por delta T. ¿Sí? Bueno, dice determinar la variación de temperatura en Kelvin alcanzada si en una segunda experiencia, manteniendo el volumen del líquido constante, se arroja 150 veces desde una altura. O sea, me están dando N, que es 150, me están dando la altura, que son 2,5 decímetros, 2 pesas cuya masa es de, bueno, ahí puedo calcular el peso. ¿Pero qué me va a faltar? El calor específico. Y bueno, pero por algo me dieron el trabajo. Yo sabía que el trabajo, que básicamente es esto, es igual a la masa, que ya la tengo, porque la masa me dio 1500 gramos. Entonces, de la primera experiencia puedo despejar el calor específico, ¿se entiende? Y una vez que tengo el calor específico, que lo voy a despejar ahora, vuelvo a plantear la misma para la segunda experiencia y despejo la variación de temperatura. Pero el calor específico, acuérdate que es una propiedad intensiva, o sea, no va a variar nunca. Así que una vez que la calculo, siempre va a valer lo mismo. La diferencia de temperatura de la situación 1, de la experiencia 1 ya la tengo, que era 5 Kelvin o 5 grados. En este caso me va a servir tenerla en grados. Y esto de acá lo puedo despejar así como está, Yo podría decir, bueno, a ver, el calor específico, hacé lo que se te canta. Sí, voy a hacer lo que se me canta. Pero así me queda en joules, mirá. Pasamos y me queda esto que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Insisto, lo voy a hacer a propósito así, sin pasar nada de unidades, porque vas a ver lo que va a pasar después. Entonces, el calor específico me va a quedar algo así. Me va a quedar. O de última la podía dejar en Kelvin. Mira, vamos a dejarle 5 Kelvin también. Es lo mismo, Me va a quedar 23.512,5 dividido 1500. Ok. Entonces, 1500 por 5. Esto de acá me da 7500. ¿Qué unidad? Gramos por... Dijimos que le íbamos a dejar Kelvin, ¿no? Bueno, y ahora hacemos la división. 23.512
3,5, ¿no? Dividido 7.500, me dio un total de 3,135. ¿Qué unidad? Joule sobre gramo por Kelvin. Bueno, muy bien, ya tengo el calor específico, entonces ahora puedo plantear la experiencia número 2. A ver, ¿por qué dejé esto en joules? Y porque seguramente cuando haga la experiencia número 2 voy a necesitar esta parte en joules. Entonces acá ya me aparece. ¿Se entiende? Entonces, para la experiencia número 2, experiencia 2, ¿qué me va a quedar? La masa, que la tengo acá, 1500 gramos, por el calor específico, que ahora ya tengo acá el valor, por diferencia de temperatura, que es lo que yo quiero despejar. Hasta, mira, te digo, hubiese dejado la masa en kilogramos y también estaba todo bien. Igual a 2 por N, que N es la cantidad de veces que se arroja las pesas, o sea, 2 por 150, por el peso, que es masa por gravedad, dice 2 pesas cuya masa es de 7,50 cada una. Por lo tanto, el peso de cada una, como vendría a ser la masa por la gravedad. La masa es 750 gramos, que si divido por 1000 me queda 0,75 kilogramos, ¿sí? Por la gravedad, que es 9,8. Entonces, el peso de cada una, que es masa por gravedad, me da 0,75 por 9,8 y eso me da un total de 7,35, ¿qué unidades? Newton, ¿no? Porque kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es Newton. Entonces, acá pongo esto. Bueno, el peso ya lo tengo, me falta multiplicar por la altura. La altura es 2,5 decímetros, pero como estamos en el sistema MKS, la voy a querer en metros. Entonces, 2,5 centímetros, dividís por 10 para pasar a metros y te queda 0,25 metros. Bueno, y ahora puedo calcular, despejar directamente la diferencia de temperatura. La variación, perdón. Entonces, hagamos estas cuentitas. ¿Qué me queda? 2 por 150 por 7,35 por 0,25 y esto me dio 551,25. ¿Qué unidad? Newton por metro. Ah, pero Newton por metro, ¿qué es igual? A Joule, ¿sí? Así que me queda Joule dividido, y ahora tengo esto de acá. Fíjate que acá gramo con gramo se iba, insisto, capaz que lo podías dejar en kilogramo y también te iba a quedar acá kilogramo, obviamente otro valor, ¿no? Del calor específico, pues acá dejamos 1500, pero también lo podías dejar en kilogramos y después se iba a terminar cancelando, ¿se entiende? Así que nadie me critique eso. Bueno, entonces me queda 1500 por 3,135 y me quedó esto de acá, 4702,5, que esto que está multiplicando a la diferencia de temperatura lo paso dividiendo. ¿Sí? ¿Qué unidad está Joule sobre Kelvin? Entonces fíjate que Joule se va a ir con Joules y me queda la temperatura en Kelvin. Colazo, ¿no? Entonces me queda 551,25 dividido 4702,5. Y me quedó que la diferencia de temperatura es de 0,117. Vamos a redondear y vamos a poner 0,12 Kelvin. 0,12 Kelvin y ahí finalizo. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos con este ejercicio. Me dicen una habitación cúbica de 3 metros de arista y 30 centímetros de espesor. O sea, me da la arista. Me da la arista. El volumen de un cubo era la arista al cubo. ¿Sí? Pero en este caso, como tengo... Fíjense que el ejercicio es de conductividad. Seguramente hay que aplicarle ley de Fourier. Tengamos que buscar el área. Así que ahora te lo explico. Sigamos anotando. Entonces, tengo de datos la arista del cubo. Tengo 30 centímetros de espesor. O sea, tengo el espesor. Que está bueno pasarlo ya a MKS. Me queda 0,03 metros, ¿no? Perdón, 0,3 metros. Pues divido por 100 para pasar de centímetro a metro. Y tengo el coeficiente de conductividad. Por eso ya todo indica que voy a hacer. Voy a aplicar Fourier, porque es un ejercicio de conductividad. Tengo que se encuentra a 20 grados, por lo tanto la temperatura interior sería de 20 grados, siendo la temperatura exterior de 4 grados. ¿Cuál debe ser aproximadamente la potencia de una estufa para mantener constante la temperatura de la habitación? Bueno, la potencia, que era lo mismo que Q sobre T, ¿a qué era igual? A la constante de conductividad por el área,
por la diferencia de temperatura dividido el espesor. Ahora, la constante la tengo. La constante es esta de acá. Así que este dato late. El área la podemos calcular con la arista, ahora te digo cómo. La diferencia de temperatura sería 20 menos 4, que me da 16. Y el espesor lo tengo acá, 0,3 metros. Ahora, ¿qué pasa con el área? El área de un cubo es 6 por el área al cuadrado. ¿Por qué 6? Porque pensá que un cubo, bueno, me va a salir la gráfica, bueno, puede ser que me salga, me tengo fe. Algo así. Entonces, ¿tiene cuántos lados? Tiene total 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Entonces, en total, un cubo tiene 6 lados. Entonces, si cada lado mide 3 metros, para calcular el área, tendría que ser 6 por área al cuadrado. ¿Y por qué área cuadrado? Porque el área de un cuadrado era lado por lado o lado cuadrado. Así que le tengo que hacer 6 veces. ¿Sí? Entonces, me queda 6 por, anótate la fórmula igual, el área de un cubo cuando me da la arista es 6 por arista al cuadrado. Entonces me queda 6 por 3 metros al cuadrado. ¿Sí? Esto me queda 9 por 6 y me da un total de 54 metros cuadrados. ¿Sí? Bueno, listo, entonces ya tengo todo para reemplazar. La potencia es igual a la constante K, que la tengo acá, 0,75 calorías sobre grados por m por segundos, por el área, que el área me dio 54 metros cuadrados, por la diferencia de temperatura, que es 16 grados centígrados, sobre el espesor, que el espesor me quedó 0,3 metros. Y acá puedo simplificar, tengo metro, mirá, vamos a hacerlo así. Metro por metro me da metro cuadrado, que se va a ir con este metro cuadrado de acá. Grados con grados, y me va a quedar la potencia en calorías sobre segundos. Hagamos esa cuenta, me queda 0,75 por 54 por 16 dividido 0,3. Me dio un total de potencia de 2160 unidad calorías sobre segundos. Pero yo no quiero calorías sobre segundos, sino que yo quiero watts. Y watts es joules sobre segundos. ¿Cómo hago para pasar de calorías a joules? Y bueno, ¿qué sabíamos? Que una caloría son 4,18 joules aproximadamente. Y bueno, entonces de esa manera puedo agarrar y decir, bueno, si una caloría son 4,18 joules, 2160 calorías, ¿cuánto es? Hago 2160 por 4,18 y me da, ya les digo, 9028,8 joules sobre segundo, que es lo mismo que watts. Y bueno, y acá me termina dando la respuesta. Muy bien. Bien, vamos con este que dice, una máquina térmica transforma en trabajo 2,2 quintas partes de los 8 por 10 a la 6 milijoules que absorbe de una fuente. Bueno, milijoules, acuérdate cuando aparece mili, así como hicimos resumen de todo, para pasarlo a joules, dividí por 1000 o multiplicarlo por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dan de dato? Fíjate que esto es el trabajo que absorbe de una fuente caliente. O sea, tengo el valor de Q1. 8 por 10 a la 6 milijoules. Y me dice, transforma en trabajo 2 quintas partes de esos 8 por 10 a la 6 milijoules. Entonces me dan el trabajo. Sería las 2 quintas partes de 8 por 10 a la 6 milijoules. Si hago esta cuenta, me queda 3,2 por 10 a la 6 milijoules. Entonces ya tengo el valor de Q1, que es el calor que absorbe de la fuente caliente, y ya tengo el trabajo, que eran las 2 quintas partes de ese calor. Bien, y además me dan la temperatura de la fuente caliente. En este caso, bueno, la voy a usar, vas a ver. ¿Por qué? Porque yo sé que en máquinas térmicas lo que sucedía era que el calor que entraba se transformaba en trabajo y se liberaba también calor a la fuente fría. Entonces yo puedo despejar el valor de Q2. Si te fijas, Q2 es lo mismo que Q1 menos trabajo, ¿sí? Q1 es lo mismo que 8 por 10 a la 6 milijoules. El trabajo lo tengo acá. El trabajo es 3,2 por 10 a la 6 milijoules, ¿sí? Así que si me pongo a hacer esta resta, me queda
4,8 por 10 a la 6 milijoules. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Entonces ya tengo el valor de Q1, el valor del trabajo, Q1, trabajo, y tengo el valor de Q2, que me dio esto acá. ¿Puedo calcular el rendimiento? ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Sí, obvio. Acuérdate que el porcentaje de rendimiento era igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Entonces me queda 1 menos Q2, que Q2 lo calculé acá, 4,8 por 10 a la 6 milijoules, sobre Q1, que es 8 por 10 a la 6 milijoules. Y vos me dirás, ay, Ley, no pasaste de milijoules a joules. Y no, porque acá no hacía falta, pues iba a simplificar. O sea, si querés pasalo y te iba a dar lo mismo, ¿sí? O sea, dividí esto por 1000, dividís esto por 1000, o multiplicás por 10 a la menos 3, como te dije, pero se iba a terminar simplificando en este momento, ¿sí? Y bueno, si haces esta cuenta, te va a quedar que n es igual a 1 menos esta división de acá, que fíjate que 10 a la 6 con 10 a la 6 se simplifica encima, y te va a quedar 1 menos 4,8 dividido 8. Y esa cuentita me dio 0,4. Que obviamente si es rendimiento, para pasarlo a porcentaje multiplicamos por 100 y nos va a quedar el 40%. Así que acá el resultado final es 40. Y ahí termino. Bueno, hablemos del trabajo práctico del laboratorio remoto de ley de Snell, que lo que nos daban era una linealización de la ley de Snell. Y nos daban esta formulita de acá. ¿Sí? Entonces fíjate que nos va a quedar una recta cuya pendiente es el cociente entre el índice de refracción y el índice de el medio que incide, ¿sí? Entonces, fíjate que la pendiente M es igual a este cociente, la pendiente de la recta. Entonces es directamente proporcional al índice de refracción, es decir, más índice de refracción voy a tener más pendiente de la recta, más índice de incidencia menor pendiente, porque esta relación es directamente proporcional, porque está multiplicando, digamos, y esto está dividiendo, entonces a mayor índice de incidencia disminuye la pendiente, si M es la pendiente. Entonces esa es la primera conclusión, ¿ok? Que tenías que sacar del trabajo práctico. Entonces, fíjate que acá en el ejercicio me dice, se graficó el seno del ángulo incidente, en función del seno del ángulo de refracción para cada material en una misma gráfica y se obtuvieron dos rectas para los materiales unidos. Se observó que la pendiente de la recta correspondiente al material 1 fue mayor que la del material 2. ¿Qué quiere decir? Si la pendiente en el material 1 fue más grande que la del material 2, quiere decir que como la pendiente es más grande, el índice de refracción es más grande en el material 1 que en el material 2. Entonces, con este dato, podemos llegar a la conclusión que el índice de refracción en 1 es más grande que el índice de refracción en 2. ¿Sí? Mayor en 1 que en 2. ¿Ok? Bueno, entonces ya esta no es correcta. ¿Bien? Bueno, yo te voy a decir, bueno, y esta también, los índices de refracción de los materiales no están relacionados con los valores de las pendientes, sino te acabo de explicar la relación que hay. ¿Ok? Bueno, entonces, y otra cosa, y acá que vendría a representar el seno del ángulo de incidencia y X, el seno del ángulo refractado, ¿no? Por eso, si uno despeja y esto lo pasás para acá multiplicando, te va a quedar la ley de Snell. ¿Está claro? Entonces, esto es la fórmula del seno del ángulo incidente respecto del seno del ángulo refractado. Entonces, acá nos dice, se graficó el seno del ángulo incidente respecto a el ángulo de refracción. Así que, nada, de acá viene la fórmula. Bueno, entonces, dijimos que el índice de refracción 1 es mayor al índice de refracción 2, por lo tanto esos dos se van. Yo te voy a decir, la correcta es esta. Y vamos a llegar, porque bueno, lo hicimos con la gente de mi curso, vamos a llegar a que esta es correcta. Ahora te voy a mostrar por qué y te voy a dejar para que estas las descartes. Igual vamos a llegar a una conclusión que directamente vamos a descartar esta. Bueno, entonces, si acá en el enunciado me dice, para un ángulo de incidencia de 40, o sea, me está dando el ángulo de incidencia en los dos materiales inmersos en aire, el índice en el aire era 1, o sea, me da el índice acá del ángulo de incidencia, que el medio es aire, por lo tanto el índice vale 1. Entonces me dice el ángulo de refracción será menor que en el material 1. Entonces hagamos las cuentas.
Yo te doy dos opciones. O hace cálculos o podés compararlo vos. En este caso le di valores. Si el índice de refracción 1 es mayor al índice de refracción 2, por lo que observamos, entonces le di valores. Al índice de refracción 1 le puse 1,2 y al índice de refracción 2 le puse 1,1. Se cumple que este es más grande que este. Siempre si le das un valor, dale un valor mayor a 1 y que sea un poquito más chiquito, ¿viste? No es que puse 3 y 2, no. ¿Sí? Con coma por lo general, que es donde es lo que suele valer los índices. Así que le puse 1,2 al más grande y 1,1 al más chiquitito. Entonces le di valores y voy a ver qué pasa. Tengo que hacer cuentas porque lo que quiero comparar es el ángulo de refracción. Entonces planteo la ley de Snell para el material 1. ¿Qué me queda? El índice 1, que vale 1 porque es aire, por el seno del ángulo de incidencia, es igual al índice de refracción 1, que yo le di este valor, 1,2, por el seno del ángulo refractado, ¿sí? Entonces, si vos despejás acá, ¿qué haces? 1 por seno de 40 me dio esto. El 1,2 lo pasás dividiendo y haces shift seno de 0,53. O sea, despejo el ángulo. Mi objetivo es despejar el ángulo refractado, ¿sí? El ángulo de refracción. Y este angulito me dio 32,38. Vuelvo a repetir lo mismo, pero con el material 2, donde yo sabía que el índice iba a ser más chiquitito que el primero, por eso le puse 1,1. Hacés las mismas cuentas, 1 por seno de 40, que me dio 0,64, es igual, en este caso ahora, al índice 2, que le puse 1,1, por el seno del ángulo. Y ahora el ángulo me quedó 35,75. Entonces, ¿qué me quedó? Que este ángulo, que es el del medio 2, es más grande que el del medio 1. O sea que el ángulo del medio 1 es más chiquitito. Por lo tanto, la correcta era esta. El ángulo de refracción será menor en el material 1, ¿sí? Y listo, y ahí lo probamos. Entonces, si sucede esto, que cuando tenemos que el índice en 1 es mayor al índice en 2, el índice de refracción, entonces el ángulo va a ser menor. ¿El ángulo de qué? El ángulo de refracción va a ser más grande en el medio 2 que en el medio 1. O sea, sucede lo contrario. Si el índice en 1 es mayor al índice 2, obviamente el índice de refracción, entonces el ángulo de refracción va a ser más grande en 2 que en 1. Así que la correcta era esta y esta sería incorrecta, porque acá dice que el ángulo de refracción será mayor en el material 1. Y no, ¿sí? De hecho puedes hacer las mismas cuentas, solamente que acá vas a poner 20. Acá también, o sea, seno de 20 y te va a quedar 1 por seno de 20 y acá también. Y te va a quedar también que esta es incorrecta. Probalo y hacelo. Bueno, muy bien. Bueno, vamos con este que dice, si un camión que viaja a 96 kilómetros por hora, que siempre vamos a pasarlo a metros sobre segundos, o sea, tengo la velocidad del camión. Para pasar de kilómetros sobre hora a metros sobre segundos dividimos por 3,6, así que me queda 96 dividido 3,6. Me queda que la velocidad del camión es de 26,67, más o menos, metros sobre segundos. Hace sonar la bocina, o sea, es el emisor de sonido. El camión es el emisor. Vamos a anotarlo. Camión es el emisor. Cuando se acerca a una persona que está parada al costado de la ruta, o sea, si está paradita y no se mueve, es porque la velocidad de la persona, que es el receptor, es 0, ¿sí? Me dice cuál será el valor de la frecuencia de las ondas sonoras oídas por la persona, o sea, me piden la frecuencia recibida por el receptor, si la bocina tiene una frecuencia de 400 Hz, o sea que la frecuencia es de 400 Hz para la bocina, para el sonido que emite el camión. Y me dice la velocidad del sonido, o sea que V, que es de la velocidad donde se propaga el medio, que sería 346 metros sobre segundos. Bueno, listo. Entonces, este es el típico ejercicio de ¿qué? De efecto Doppler, ¿no? Entonces, en la formulita de efecto Doppler, ¿cómo era? Yo sabía que el valor de la frecuencia recibida por el receptor era igual a la frecuencia que emite el sonido y acá había que hacer el cociente entre la velocidad, en este caso, del sonido, que es 346 metros sobre segundos. Y acá lo que hacíamos era más o menos, porque podíamos poner más o menos, ahora voy a hacer un repaso de los signitos. Y lo que se ponía acá era la velocidad del receptor, o sea,
la velocidad del receptor y acá la velocidad del emisor. En este caso, el receptor, la velocidad vale 0, así que acá directamente le ponemos 0, no me interesa. Y el emisor tiene una velocidad de 26,67 metros sobre segundo. Ahora, ¿qué onda los signos? Bueno, yo te dejo este resumen hermoso, que también lo explico en mis clases. Se lo dejo a mis alumnitos. Que eso es así. Como ya acá sé que vale 0, no me interesa, pues sumar o restar por 0 no me importa, ¿sí? Acá la frecuencia F nos decía que valía 400 Hz. Perdón, me olvidé de reemplazar. Y ahora, ¿qué pongo acá? ¿Más o menos? Y bueno, en el denominador sucedían dos cosas. Si el emisor, que en este caso es el camión, se aleja del receptor, entonces el signo que va a ir en el denominador va a ser positivo. Ahora, uso el signo negativo en el denominador si el emisor se acerca al receptor. Acá, ¿qué está pasando? Se acerca a una persona, ¿quién? El camión, que era el emisor. Por lo tanto, el emisor se acerca al receptor. Por lo tanto, en el denominador se pone signo negativo. ¿Sí? Y bueno, listo. Nos queda nada más para resolver esa cuentita. Y estamos. ¿Cuánto sería? Tengo que hacer primero 400 por 346 dividido lo que nos queda esta resta. Entonces me queda, a ver, restemos primero esto. 346 menos 26,67 me da 319,33 metros sobre segundos. Esto se va con esto y me queda 400 por 346. Me queda 138.400 Hz dividido 319,33. Y esto me da, ya te digo, me dio en total una frecuencia de 433,4 Hz, por supuesto. Y listo. Y esta sería la respuesta. Muy bien.